23. ¿Cómo están, amigas y amigos? Tengan ustedes muy buenas noches. Desde luego, el tema principal de esta jornada ha sido la decisión de la Sala Plena de la Corte Superior de Justicia respecto al caso Quiborax, aprobando la proposición acusatoria de la Sala Penal, lo que determina que ese tribunal avala ese informe y enviará en las próximas horas a la Asamblea Legislativa la proposición acusatoria para que el Congreso Nacional determine si inicia o no un juicio de responsabilidades contra este hombre, el expresidente de la República, Carlos Mesa. Tema importante de la jornada. No nos olvidamos que nos encontramos a 3 días del 197 aniversario de la independencia de una nación hermana, muy hermana, la República del Perú. Estaremos aquí en estudios de Hora 23 con el embajador de Perú en nuestro país para hablar sobre las imágenes de este país y, más que las imágenes, sobre lo que significa hoy la relación entre Perú y Bolivia, con una agenda que tiene que ver con varios temas vinculados a la integración, a la economía y a otros aspectos. Destacaremos así una fecha importante para la República del Perú. 12 de los temas de Hora 23, desde luego, no serán los únicos. Paola y Piti tienen algo más. Comenzamos con Paola. Buenas noches, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Juan Pablo? ¿Cómo están todos? Ya nos encontramos en mitad de semana y, como todos los miércoles, abordamos temas relacionados con el área de salud. Esta noche hablamos de dos que son muy importantes. Primero, de la neumonía, una enfermedad que puede ser causada por bacterias, por virus, por hongos o incluso por la inhalación de algunas sustancias dañinas para nuestro organismo y para nuestros pulmones. Pero antes de hablar cómo tratar la neumonía, debemos hablar de cómo prevenirla, lo más importante. Así que todos los consejos se los proporcionamos en los próximos minutos. Esté muy atento. Eso no es todo. Continuamos hablando de temas relacionados con el área de la salud y hablamos del ácido hialurónico, un tratamiento que cada vez se pone más de moda por su aplicación, su fácil aplicación y los buenos resultados estéticos que da en lo que es la lucha contra la edad. Pero así como se pone de moda, también van proliferando las clínicas clandestinas o lugares no preparados. Debemos tener cuidado con ellos porque la aplicación o una mala aplicación del ácido hialurónico puede generar riesgos y consecuencias muy serias para nuestra salud. Así que esta noche hablamos del uso y los riesgos del ácido hialurónico. Pero si usted tiene muchas consultas, muchas dudas acerca de estos temas, puede enviarlos a través de nuestras redes sociales y la indicada para todo ello es Piti Garamendi. Piti, ¿cómo estás? Todo bien, Paola, buenas noches a todos. Como Paola lo decía, nosotros ya estamos listos para recibir sus consultas y los invito a hacerlo a través de la siguiente publicación. Neumonía, tus pulmones en peligro. La neumonía es una infección de uno o los dos pulmones, causada por gérmenes como bacterias, virus u hongos. Las personas con mayor riesgo son los mayores de 65 años o los menores de 2 años. Ya los invito a participar y a enviar sus consultas. Faltan 2 minutos para las 23 horas en todo el país. Vamos a la siguiente rejilla que identifica un sector con un hecho que ha sido destacado en esta jornada. Se trata de la imagen del día, que también es, desde luego, la noticia del día. La Sala Plena de la Corte Superior de Justicia ha determinado aprobar el informe de la Sala Penal de este mismo organismo que había recomendado enviar a la Asamblea Legislativa la proposición acusatoria contra este hombre, Carlos Mesa, expresidente de la República, a causa del caso Quiborax. En las próximas horas, aún no se ha definido con exactitud la fecha, el Tribunal Supremo enviará a la Asamblea Legislativa la proposición acusatoria para que los diputados y senadores, donde existe una clara mayoría del MAS, el partido oficialista, tomen una decisión crucial: autorizar el inicio o no de un juicio de responsabilidades contra Carlos Mesa. La decisión de esta jornada ha sido, desde luego, analizada desde varios puntos de vista. Se ha destacado, desde luego, la celeridad en el tratamiento de este proceso, una celeridad que no se registra en ningún otro caso que se presenta en el máximo Tribunal de Justicia de la Nación.
Pero vamos a las repercusiones. Carlos Mesa convocó a una conferencia de prensa en la que afirmó dos criterios contundentes. El número uno, se declaró un perseguido político por el régimen de gobierno. Y concepto número dos, afirmó que la justicia en Bolivia está, comillas, podrida. Vamos a conocer la nota y el informe a propósito de esa conferencia de prensa del expresidente de la República. Después de conocer la decisión de la Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia para solicitar el enjuiciamiento al expresidente Carlos Mesa, fue esta exautoridad quien dijo que no está optimista de lo que se pueda decidir en la Asamblea Legislativa. No soy optimista, el MAS tiene 2/3 en la Asamblea Legislativa Plurinacional, pero tiene que nombrarse una comisión mixta que eleve un informe al plenario. Esa comisión mixta tiene que valorar la acusación que ha hecho el fiscal, luego pasar el informe al plenario y el plenario tiene que tomar una decisión. Asimismo dijo que con este proceso que se le instaura por el caso Quiborax no ingresará al juego que pretende el movimiento al socialismo y que es un tema electoral. No voy a jugar el juego que el gobierno quiere que yo juegue. ¿Cuál es ese juego? La electoralización prematura del proceso del 2019. ¿Con qué objetivo? Con el objetivo de decir la oposición está escogiendo al potencial candidato que va a enfrentar a Evo Morales. Evo Morales no puede ser candidato. No hay ninguna razón hoy para hablar de candidaturas ni de precandidaturas. Dijo también que no es revictimizarse como lo acusan desde la Asamblea Legislativa y está seguro de la persecución política que se le ejecuta. No conozco ningún antecedente de un juicio de responsabilidades que haya ido a la velocidad a que está yendo este juicio para demostrar la urgencia que tienen de condenarme antes de que se produzca cualquier proceso político de carácter electivo, cualquiera que este sea. Acusó también al procurador de no estar cumpliendo con su obligación al no enjuiciar al presidente Evo Morales porque él habría accionado la nacionalización de Guaracachi de la misma forma que él lo hizo con Quiborax. El procurador lo que hace es no cumplir su obligación. No se trata de un encubrimiento o no. Si el procurador tiene un razonamiento para establecer una acusación en mi contra por nacionalizar y expulsar Quiborax, debe tener el mismo razonamiento por la expropiación del caso Guaracachi, por razones jurídicas, técnicas, que son exactamente iguales, porque los fallos en contra de Bolivia en los dos casos que han hecho los tribunales arbitrales respectivos son idénticos y establecen la ilegalidad de las acciones del gobierno de Bolivia. En consecuencia, si el razonamiento del señor procurador es uno para Quiborax, debe ser idéntico para Guaracachi y no lo es. Por último, le respondió al ministro de Minería, a quien le dijo que el único que agradecería sus servicios como vocero de la demanda marítima boliviana es el presidente Evo Morales. La única persona que puede decirme que yo ya no soy representante de Bolivia es quien me ha invitado, que es el presidente Morales. Antes de que se conociera la decisión del máximo tribunal de justicia del país y las opiniones del expresidente de la República, en las redes sociales prosiguió el debate sobre el proceso que se encuentra en el estado que ya conocemos. Destacamos de esas redes algunos mensajes en tweets en el siguiente sector. El primer tuit corresponde a la agencia de noticias Fides, que refleja un criterio del ministro de Minería, César Navarro, quien afirmó hoy lo siguiente: la jubilación política de Carlos Mesa será en agosto de 2019, cuando, dice el ministro Navarro, además terminará su vocería en la demanda marítima. Primer tuit del tema. El segundo tiene que ver con un pronunciamiento de la exministra de Comunicación de Evo Morales, Amanda Dávila, que se ha distanciado de la posición oficial respecto al caso Carlos Mesa y Quiborax. Ella ha dicho a través de un tuit lo siguiente: defiendo el principio de la nacionalización, bandera de nuestro proceso y de nuestro presidente Evo. Estado y gobierno bolivianos tienen el deber de proteger los intereses, la dignidad y soberanía del país contra empresas extranjeras, mafiosas y agencias intervencionistas.
Y destacamos el último comentario del analista energético Francisco Zarate, quien a propósito de las declaraciones del presidente José Alberto González, presidente del Senado, quien había anticipado que la cárcel demorará en llegar para Carlos Mesa, ha comentado lo siguiente: gringadas, queremos cortarle la cabeza, pero la guillotina no está todavía lista, así que se quede tranquilo Mesa. González, no vamos a alcanzar a meterlo preso. 3 tweets en relación a lo que ha sido el tema del día y también de las últimas jornadas. Como lo decía Juan Pablo, hablaremos del aniversario de Perú y es por eso que los invito a que puedan empezar a mandar sus felicitaciones, sus saludos a la siguiente publicación. Aniversario de Perú, 28 de julio, día de la proclamación de la independencia de Perú, donde recuerdan las palabras del general San Martín. El Perú es desde este momento libre e independiente por la voluntad general de los pueblos y por la justicia de su causa que Dios defiende. Los invito a poder participar en esta publicación y empezar a mandar sus saludos. Volvemos con ustedes, estamos en un nuevo sector de hora 23 para hablar del tema que les anuncié al principio de nuestro programa. Estamos a pocos días, exactamente 3, de que Perú celebre el 197 años o los 197 años de su independencia. Y vamos a hablar de esa fecha, desde luego importantísima para esa nación y para América Latina, con el embajador de Perú en nuestro país. Se trata de Félix Denegri Boza, a quien damos las buenas noches y la bienvenida. Bienvenido, embajador. Muchas gracias por esta invitación. Yo feliz de estar en el programa de ustedes y poder hablar un poco de Perú, de nuestras relaciones y del aniversario, ¿no? Desde luego que sí. Para hacer un poco de memoria histórica, ¿qué se recuerda el aniversario de la independencia del Perú? Desde luego ese acontecimiento, pero ¿a raíz de qué circunstancias? Esta fue la proclamación de la independencia del Perú en 1821, ¿no? Luego en 1820, hecha por San Martín, José de San Martín, y luego la independencia se consolida con las batallas de Junín Ayacucho en 1824, ¿no? Pero esta es la proclamación de la independencia. Así Perú se proclama independiente poco antes de Bolivia, 6 de agosto de 1825. Casi una semana de diferencia, ¿no? Y es otra razón y otro panorama que une a ambos países. Usted está como embajador desde principios del año 2017, presentó cartas credenciales el 5 de enero de esa fecha. ¿Cuál es su trayectoria diplomática para que la gente lo conozca antes de hablar un poco de Perú y del programa respecto al aniversario de la independencia? Bueno, mi carrera diplomática, nosotros tenemos la Academia Diplomática, todo diplomático peruano tiene que pasar por la Academia Diplomática, no hay otra manera de ser diplomático, ¿no? Entonces yo entré al servicio diplomático el año 84 y nosotros servimos 2 años en Lima primero y después salimos siendo jóvenes funcionarios. Ya lleva 34 años como diplomático. 34 años. Entonces mi primer puesto fue acá en Bolivia, en La Paz, el año 86. Ah, ¿el primero? El primero, me quedé 3 años en La Paz y nosotros siempre estamos un periodo fuera y retornamos, nunca nos quedamos más de 5 años fuera. En este caso yo retorné a Lima, posteriormente salí a Naciones Unidas en Nueva York, donde nacieron mis hijos. Tiene 2, entiendo. 2 hijos hombres. Y retorné a Lima, posteriormente Buenos Aires, de vuelta a Lima, Milán como cónsul general, después pasé a la embajada en Roma como segundo de la embajada, ascendí en Roma a embajador, regresé a Lima, posteriormente fui a Tailandia y de Tailandia me trasladaron a Bolivia, ¿no? Y yo encantado de venir a Bolivia. Seguro después que de 29 años. ¿Y la diferencia de ese cambio entre Tailandia, un país diferente, a Bolivia, fue muy radical, o en la actividad diplomática ya hay costumbre de alternar coyunturas, países y culturas distintas? No, nuestro trabajo necesariamente es ser adaptables, ¿no? Porque, digamos, en Perú no hay esas especialidades de ser solamente funcionario de Asia o de África, Medio Oriente o Europa, ¿no? Entonces uno tiene que estar dispuesto y preparado para ir a cualquier lado. Tenemos que tener un poco de espíritu de aventura. Es poco, no es tanto, ¿no?
Usted me mencionaba que para ejercer la diplomacia en Perú necesariamente se tiene que haber cursado la Academia Diplomática. ¿No existe, como en el caso de Bolivia, la libre designación del presidente de la República de embajadores que no hayan tenido una carrera diplomática? Efectivamente, solamente en el rango de embajadores un 20% por ley, ¿no? 20%. Máximo. Y a veces por ahí se sobrepone un poco más. En este caso, el presidente anterior Kuczynski y el presidente Vizcarra están por debajo de ese número, ¿no? Entonces, mayormente somos los diplomáticos los que ejercemos los cargos de embajador. Lo que habla de una carrera verdaderamente profesional, que desde luego es envidiable. ¿Usted nació en Lima o en qué ciudad del Perú? No, yo nací en Lima el año 56. ¿Su equipo de fútbol favorito? Alianza Lima. Alianza Lima. Toda la vida. El más importante de la capital, dicen muchos. Así es. Y el mejor. Seguro que sí. Me imagino que siguió el Mundial y los buenos resultados de Perú. Bueno, buenos resultados estricto sensu, no, pero después de 36 años yo creo el equipo llegó con tantas tensiones, como se dice, con una mochila muy pesada, ¿no? De tener que demostrar que el fútbol peruano era bueno. A la crisis que ha surgido en el Poder Judicial del Perú a raíz de las grabaciones que se han conocido de supuestas relaciones ilícitas de algunos jueces con demandantes, ¿cree que forme parte del tema central del discurso o hay otras preocupaciones más importantes? Yo creo que definitivamente va a ser uno de los temas centrales, ¿no? Es una crisis importante. Yo creo que las crisis son posibilidades que se abren, ¿no? Para mejorar el Poder Judicial. Esto se ha demostrado actos de corrupción a altos niveles que deben ser combatidos y deben ser reformados, ¿no? Es decir, el Poder Judicial se ha nombrado a un nuevo ministro de Justicia que se espera pues que tenga la decisión, la voluntad y la capacidad para llevar esta reforma adelante, ¿no? Y definitivamente es una expectativa del pueblo peruano, ¿no? Ha habido marchas de protestas, se espera una próxima marcha también de protesta y cada vez son masivas, ¿no? Porque la gente, obviamente, nadie puede estar satisfecho con una justicia que camine torcida, ¿no? Estaremos atentos a ese mensaje presidencial. Hablemos ahora de la presencia de peruanos en Bolivia, una nación vecina, una nación amiga. ¿Existe una estimación de cuántos ciudadanos peruanos existen en Bolivia o habitan en Bolivia? Sí, alrededor de 5.000 aproximadamente, porque sobre todo acá en La Paz y en el Alto, que hay una comunidad importante, algunos tienen doble nacionalidad, por ejemplo, y muchos viven acá, pero sus registros están en Perú, ¿no? Porque la frontera está a 2 horas y bueno, los trámites son mucho más rápidos en Perú mismo que acá, porque acá hay que mandarlo a Perú para que hagan el trámite, devolverlo, etcétera. Entonces están asentados básicamente en el Alto, donde tenemos un consulado, que es el único consulado, el único consulado que hay en el Alto es el peruano, un consulado en La Paz, un consulado en Cochabamba y otro consulado en Santa Cruz. Y estamos por abrir un consulado honorario en Sucre, ¿no? Esa es la presencia de ciudadanos peruanos en Bolivia. A propósito de las relaciones entre Bolivia y Perú, uno de los elementos vitales en los últimos tiempos ha sido el diseño del proyecto del tren bioceánico. Entiendo que en el caso del Perú, una de sus mayores responsabilidades en este gigantesco proyecto consiste en definir los estudios de factibilidad para definir la mejor ruta de este tren. ¿En qué estado se encuentra esa actividad? En realidad la factibilidad también es porque este tren es un megaproyecto, ¿no? Yo siempre digo, en Norteamérica, en Estados Unidos, hacia la segunda mitad del siglo XIX ya tenían un ferrocarril este-oeste. En Canadá posteriormente, a inicio del siglo XX, ¿no? Nosotros nos hemos demorado más y no porque tenemos menos iniciativa, no porque no seamos capaces, sino porque nuestra geografía es mucho más complicada, ¿no? La geografía norteamericana pues son praderas y montañas que no son tan altas, ¿no? Como los Andes. Entonces este proyecto tiene que tener una rentabilidad y la rentabilidad, el mayor mercado es el brasileño. Entonces tiene, digamos, yo diría 2 etapas. Uno es toda esta estructura que son inversiones pues importantísimas, ¿no? De miles de millones, y la otra es también la relación de Bolivia hacia los puertos peruanos, ¿no? ¿Sobre la ruta del tren se ha fijado ya alguna vía específica o todavía está en consideración? Todavía está en consideración, ¿no? Porque eso va a estar vinculado también a un puerto
que el tren bioceánico va a demandar que se construya un nuevo puerto en Hilo también, pero en otra zona, ¿no? Se habla de un hub portuario, ¿no? Un gran centro de distribución, de recepción y de entrega de carga. Nosotros tenemos la fortuna, pues, de estar al centro de Sudamérica, ¿no? Y eso facilita las comunicaciones y tener ese potencial de hub, ¿no? Y ahora, como los transpacíficos, le llaman posatlánticos, son naves mucho mayores, ¿no? Entonces requieren de puertos especializados, no puede ser ya cualquier puerto. Antes las naves llegaban a un puerto y con ciertas condiciones era suficiente, ahora tienen que ser puertos mucho más, las exigencias técnicas son mucho mayores, ¿no? Seguro que sí. De acuerdo a las estimaciones bolivianas, el diseño del proyecto idealmente debería estar concluido en el año 2018, nos queda ya poco tiempo para quizás comenzar obras el 2019. ¿Es un horizonte muy optimista o se ajusta a las estimaciones del lado peruano? No, yo creo que hay que ser optimistas de todas maneras, ¿no? Porque estos grandes proyectos, si no hay ese grado de optimismo, si uno comienza a ver los defectos y los problemas, pues se queda en eso, ¿no? Entonces, yo creo que ese optimismo es sumamente sano. Hay las reuniones, se reunió el ministro Claros con nuestro ministro de Transportes y Comunicaciones hace unas 3 semanas en Cochabamba. Ahora se van a reunir con los ministros de Brasil, ¿no? Para ver todo el proyecto. Y en Paraguay va a haber una reunión, si no me equivoco, en agosto también ya de todo el grupo, ¿no? Entonces ahí hay que ver los pasos que se van dando, ¿no? Ese es un punto importante en las relaciones boliviano-peruanas, la construcción del tren bioceánico. Otro es el manejo del lago Titicaca. Hace un par de semanas tuvimos aquí en el programa un par de reportajes especiales que hablaban de la severa contaminación del lago en el sector boliviano. Hay algunos proyectos para eludir esta situación y desde luego apuntar a que desaparezca. En el lado peruano, ¿qué se está haciendo? ¿Existen también proyectos en marcha? Sí, hay proyectos para poner 10 plantas para procesar las aguas servidas. Es una inversión, si no me equivoco, de $100 millones. Porque yo, como digo, estaba acá en Bolivia. En Bolivia, está recordando su anterior destino. 32 años llegué y 29 me fui. Y era otra realidad de las poblaciones circunlacustres. Porque ha crecido mucho las poblaciones, ha crecido la industria, ha crecido la minería y todo eso presiona al lago muchísimo, ¿no? Entonces, la realidad del lago de hace 30 años ahora es totalmente distinta y hay que tomar medidas para enfrentar. El lago es un ecosistema frágil, ¿no? Los salares dicen que el lago Titicaca, su futuro será de venir en un salar de acá a 100 años, no 200, no sé cuánto tiempo, pero acá habían grandes lagos, ¿no? Entonces, nosotros tenemos que hacer todo lo posible para mantener. Yo me acuerdo también, comía un rico ceviche de pejerrey, y ahora me dicen que el pejerrey es muy difícil de conseguir. Casi está por desaparecer. Y esas son las presiones de la misma gente que pesca, ¿no? Y también de las especies como la trucha que come el pejerrey, etcétera. El ispi casi ha desaparecido, está en zonas marginales, ¿no? Entonces todo eso son presiones que nunca nadie se imaginó. Cuando tiraron el pejerrey al lago, nadie pensó qué consecuencias traería, porque antes no se pensaba en esas cosas. Cuando se puso la trucha igual, ¿no? Ahora todo eso tenemos que medirlo, calcularlo, y para eso está la autoridad para hacer ese trabajo, y los gobiernos que también tienen que trabajar en sus zonas, ¿no? Justamente la autoridad binacional, que es la que coordina los trabajos correspondientes a ambos sectores en el lago Titicaca, está cumpliendo de forma eficaz su labor. Se dice que sus reuniones no son lo suficientemente frecuentes y sus decisiones no son lo oportunas que deberían ser. ¿Cuál es su visión sobre esos criterios? No, yo creo que, como le digo, ha cambiado la realidad y estamos negociando para una reforma del estatuto de la autoridad binacional, ¿no? Estamos en esas negociaciones, esperamos terminarlas lo antes posible porque se requieren nuevas respuestas a nuevos retos. Los retos iniciales del lado de la autoridad binacional, que es del año 89, 90, no me acuerdo bien, pero ya ha pasado pues una cantidad de años importantes y las circunstancias han cambiado, entonces hay que cambiar un poco la estructura, ¿no? Un punto más de la agenda boliviana-peruana. Hemos hablado del tren bioceánico, del tema del lago Titicaca. ¿Existen acciones de coordinación en el combate al narcotráfico? La frontera Perú-boliviana es activa, lamentablemente, en este negocio. ¿Qué se ha avanzado en este tema? Bueno, lamentablemente el narcotráfico genera mucho dinero, ¿no?
Y no es un problema boliviano, es un problema peruano, es un problema colombiano, es un problema brasileño, argentino y chileno. Entonces, las bandas organizadas son bandas transnacionales. Ellos, la frontera no existe en ningún punto, ¿no? Existe como un obstáculo a superar apenas. Entonces, nosotros sí estamos haciendo actividades coordinadas de interdicción, de información, de inteligencia, porque Bolivia combatir el narcotráfico es absurdo, Perú combatir el narcotráfico solo no tiene sentido tampoco. Entonces hay esas actividades conjuntas que son estrictamente necesarias, porque si no, por ejemplo, si hacen interdicción y esta es la frontera, la hacen en Perú o en Bolivia, pasan la frontera, si no hay coordinación y no pasa nada, ¿no? Porque se van al otro lado, nadie los espera. Entonces hay que hacer esas actividades, muy necesario, ¿no? Los vuelos, controlar los vuelos de avionetas, tener todo ese tipo de coordinaciones, ¿no? Seguro que sí. Hablemos ahora del tema del puerto de Hilo, que es un viejo proyecto que apunta a atraer la mayor parte, o por lo menos buena parte, de las exportaciones a ultramar de Bolivia. ¿En qué han quedado los proyectos de mejora? Siempre se habla de la posibilidad de ampliaciones, de mejor infraestructura, de mayores áreas de servicio, de mejora de la carretera. ¿Qué hay de nuevo y de avances importantes en este campo? Hay una cosa que dicen el problema del huevo y la gallina, que yo creo que es absurdo, ¿no? Que es primero el huevo y la gallina, no es una evolución, ¿no? No es que de repente aparece la gallina o el huevo, ¿no? Entonces, pero sí tiene que haber una coordinación estrecha y generar intereses. Una de las cosas importantes fue que recientemente, a comienzos de año, la Federación de Empresarios Privados de Cochabamba tuvo la iniciativa de llevar una misión allá liderada por su presidente, que es el señor Javier Belotto. Él quedó muy impresionado con las posibilidades del puerto de Hilo. Él decía, a mí me dijeron tal cosa, que Hilo había que prácticamente acampar, me das cuenta que es una ciudad, tiene hoteles, etcétera, ¿no? Entonces, con el gobierno del presidente Morales y con el presidente del gobierno Vizcarra, porque el presidente Vizcarra fue gobernador de Moquegua. Moquegua es el departamento, la región donde está el puerto de Hilo. Entonces, él tiene las cosas muy claras en ese sentido, ¿no? Ya decidió que se van a invertir 16 millones para mejorar el puerto de Hilo. También decidió 3 millones para el aeropuerto de Hilo. Se hicieron unas negociaciones. Una de las cosas importantes ha sido bajar el 30% de los costos de uso del puerto de Hilo para los empresarios y el Estado boliviano por un periodo de hasta diciembre, donde se va a evaluar cómo ha ido marchando, no necesariamente porque como esto toma tiempo, ¿no? Los pedidos, la importación, exportación que viene desde Asia, etcétera. Entonces, no es ver que haya sucedido cosas, pero sí que se están procesando, ¿no? Por un lado. Por el otro lado, se está negociando en el Congreso una nueva ley de cabotaje, y esa ley de cabotaje va a dar grandes facilidades. La ley de cabotaje era sumamente nacionalista, ¿no? Que tenía que haber capitales nacionales, tripulación nacional, los creadores de la empresa tenían que ser peruanos, etcétera, ¿no? Entonces se ha dado grandes libertades para que miembros de otros países puedan también entrar en la empresa del cabotaje. El cabotaje y está vinculado a Hilo porque puede ser carga que llega a Callao y que después se transporta a Hilo, ¿no? En vez de camiones es una cantidad mucho mayor a menor costo, ¿no? Entonces esa ley de cabotaje también está encadenada a lo que es el puerto de Hilo, ¿no? Entonces esperamos, y los empresarios cochabambinos después de esta visita hicieron una exportación, no me acuerdo el monto, en toneladas, y salieron muy satisfechos. Yo hablé con el señor Belotto y él me decía que en términos de tiempo había habido una reducción de tiempo, ¿no? Lo que abarata los costos definitivamente. Entonces tenemos que trabajar ambos lados, ¿no? Y eso es todo, para mí es trabajo, esfuerzo, porque son procesos que hay que irlos mejorando, ¿no? Seguro que sí. Así hemos revisado, gracias por la síntesis, algunos de los elementos más importantes de las relaciones entre Bolivia y Perú. Para el cierre, ¿cuáles son las actividades que en La Paz y en Bolivia se van a cumplir a propósito del aniversario de la independencia peruana? Entiendo que se está organizando un concierto lírico, por ejemplo. Así es. Bueno, comienzo por el comienzo, como se dice, por el inicio. Sí. Es decir, el fin de semana, sábado y domingo, un festival gastronómico denominado Sabor Perú en la Plaza Bicentenario. La Plaza del Bicentenario. Del Bicentenario.
El lunes en la Casa de la Cultura hicimos una exposición del Inca Garcilaso de la Vega, que es para nosotros casi la imagen de lo que es el peruano, es un mestizo, ¿no? Que lleva con mucho orgullo su sangre quechua y su sangre española. Después, el martes, iniciamos un ciclo de cine peruano en la Alianza Francesa con 3 películas. Hoy día el Consulado del Alto hizo su recepción. De ahí vengo más o menos. Suerte que acabó temprano, sí, o relativamente. Relativamente temprano. Mañana es un día más tranquilo. El viernes son las ofrendas florales. El sábado va a ser el Te Deum en la catedral. Que es el día en sí de la independencia. Y el lunes a las 7 tenemos la presentación de esta cantante lírica andina, Silvia Falcón, que ella recoge una tradición que se inició con una cantante peruana que era muy conocida, que era Ima Sumac. Ella es la única peruana que tiene su estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood, ¿no? Era una artista, una cantante, soprano, pero natural y con esa formación hacia lo andino. Entonces causaba una gran sensación. Ella vivió en París, en Estados Unidos, bueno, en California, Hollywood, y tuvo actuaciones con grandes actores, ¿no? Si me permite, justamente tenemos la invitación de la artista para ese concierto. Qué mejor que verla para la convocatoria correspondiente. Muchas gracias. Hola amigos de Bolivia, soy Silvia Falcón y estoy feliz de invitarlos este lunes 30 de julio a las 7 de la noche al Teatro Municipal de La Paz. Presentaremos el concierto Causachum Perú, que viva el Perú. Es un concierto completamente libre gracias a la Embajada de Perú en Bolivia y al embajador Félix de Negri. No se lo pueden perder. Ahí nos vemos. Ahí la invitación con beso incluido. Entiendo que esta presentación es de carácter gratuito. Es de carácter gratuito, eso me faltó decir. Entonces las puertas están abiertas para todos los paseños y los compatriotas que vivan acá, pero que quieran disfrutar de este gran espectáculo, ¿no? Y con esa actividad concluirá el programa de festejos en el caso de Bolivia. Así es. Muchas bueno, gracias. Me olvidaba que nuestros consulados en Cochabamba y en Santa Cruz van a hacer sus festividades el día viernes 7 también, ¿no? Viernes 27. Perdón. 27. ¿Usted cómo va a celebrar? ¿Un plato favorito en su gusto? Para mí el ceviche, ¿no? ¿Siempre? Sí. Es el símbolo y la marca gastronómica de Perú. Para mí sí. Gracias, embajador, por su presencia en Hora 23, sus palabras de despedida quizás vinculadas a la fecha sobre la cual hemos hablado. En primer lugar, agradecerles, ¿no? Agradecer realmente al pueblo boliviano. Yo, como le dije, comencé mi carrera acá hace 32 años y olvidé un poco de la cordialidad, la afabilidad del paceño y del boliviano en general, ¿no? Y decir a mis compatriotas que sentirnos juntos, sentirnos agradecidos de esta tierra que nos ha acogido y nos ha acogido con cariño, nos ha tratado bien. Hay gente que le ha ido muy bien acá, entonces agradecer al pueblo boliviano por esa acogida, ¿no? Reciba usted nuestro mismo afecto y también nuestra felicitación por ese próximo aniversario. Gracias una vez más por haber aceptado la invitación de visitar Hora 23. Al contrario, yo soy el agradecido. Dejamos entonces el tema, lo recordamos en 3 días, 197 aniversario de la independencia del Perú. Vamos ahora cuando son las 23 horas con 29 minutos con Paola Sánchez. Bueno, muchas gracias Juan Pablo. Es momento de establecer contacto con la unidad móvil junto a nuestra periodista Yubinka González, porque en septiembre se lleva a cabo el Mega Festival Urbano 2018, mejor conocido como el Mega Fest. Y Yubinka tiene más detalles. Adelante contigo. ¿Cómo estás, Paola? Muy buenas noches. En esta oportunidad vamos a hablar de una convocatoria que está realizando el Gobierno Autónomo Municipal de La Paz, una convocatoria que reúne a los artistas de toda Bolivia y que harán su presentación en el Parque Urbano Central en el mes de septiembre. La convocatoria, por si acaso, cierra ya en el mes de julio, así que todos los artistas que estén interesados en saber de qué se trata, en minutos nada más estaremos dando toda la información completa. Muy bien, Yubinka, gracias. Estaremos pendientes del próximo contacto para conocer más información acerca de la 5ª versión del Mega Fest. Nos damos una pausa y ya volvemos con más. Recuerde que estaremos hablando en los próximos minutos de la neumonía y también del uso y riesgo del ácido hialurónico. Ya volvemos.
Muy bien, iniciamos un nuevo bloque de hora 23, nos vamos acercando a la medianoche y es momento de retomar contacto con nuestra periodista Yubinka González. Ella tiene información importante acerca de la quinta versión del Megafest. Información para todos los artistas y actores culturales. Yubinka, adelante. Así es, se viene el Mega Festival de Arte Urbano 2018, que pretende reunir a cierta cantidad de artistas a nivel nacional para hacer su presentación en el Parque Urbano Central en el mes de septiembre. Este festival que por supuesto reunirá a artistas, como lo mencionaba, y para que podamos conocer más sobre este tema, estamos con Cristina Garrón, que la tengo aquí a mi lado, que nos va a ampliar esta noticia que tenemos, cuyo requisito para poder invitar a los artistas a presentarse culmina el 31 de este mes. Así es, bueno, aquí muy contenta porque ya se viene el Megafest. Yo sé que como yo hay muchas personas que les emociona tener este festival aquí en la ciudad. Y como bien mencionabas, la convocatoria estaba abierta desde principios de este mes y este 31 cierra. ¿Quiénes pueden participar? Pueden participar artistas de las diferentes ramas de arte urbano y performance, intervenciones. Es decir, es un espacio abierto a todas las expresiones urbanas de la ciudad. Muy bien, tenemos entendido que se van a poner 6 escenarios. ¿De qué consta cada uno de los escenarios? Bueno, tenemos el escenario de rock alternativo, ¿no?, que está abierto a todas las bandas que se identifiquen con este género y sus subgéneros. Tenemos el escenario de ska, reggae, fusión, ¿no?, que también está ligado a todas las bandas que trabajen este concepto. Tenemos el escenario de hip hop rap, tenemos el escenario de rock metal, tenemos el de artes digitales, que se caracteriza por ser uno de los más buscados, si se puede decir así. Tenemos otro espacio que es de moda y diseño, si se puede decir así, ¿no?, y que alberga todas las expresiones creativas de diseño urbano, ¿no? También este escenario se abre para lo que es danzas urbanas en general. Muy bien, ¿cuántos grupos? ¿Hay un límite de personas que pueden participar, grupos? Bueno, en realidad depende de cada programación del escenario, ¿no? La convocatoria está abierta y se hace una selección de aproximadamente entre 10 y 13 bandas, ¿no?, debido a que el Megafestival tiene una duración de 3 a 12. Entonces se promedia, se va a tener un jurado, un comité seleccionador por cada espacio, ¿no?, compuesto por artistas reconocidos en cada área, ¿no? Es decir, que va a haber un reconocimiento para aquellos grupos que tengan mayor calificación. Bueno, si se puede decir, el Mega, por lo que me contaban grupos que han participado antes, es muy gratificante, pues es un escenario, es una plataforma que reúne todas las condiciones técnicas, que a veces es lo que buscamos, ¿no?, a nivel de sonidos, pantallas, convocatoria, diversidad, siendo un espectáculo que el año pasado reunió alrededor de 15,000 personas. Muy bien, ¿cuál es el límite de edad para que puedan participar? Bueno, no hay ningún límite. No, tú puedes ser chiqui y querer participar también, o puedes ser grande y participar también, ¿no? Muy bien, entonces realizamos la invitación para que todos los artistas puedan presentarse ya, dónde tienen que presentarse, tal vez algunos números de teléfono donde puedan comunicarse y recordando que también el 31 de julio cierran, no hay más plazo. Bueno, invitarlos a todos y todas aquellos que quieran participar y ser parte de esta gran fiesta, considerando que no solamente está abierto a las bandas, sino también si tienes un proyecto cultural puedes entrar al CATU, ¿no?, a un espacio de intercambio, trueque, si eres artesano, si haces diseño de moda, si haces graffiti, si haces mural, si te gusta el break, si te gusta el cross o BMX, si te gusta la capoeira, hay artes conexas, si te gusta el cosplay, ven, presenta tu propuesta. Tienes que hacerlo a través de Citram en la Casa de la Cultura. Esto se encuentra en la planta baja. ¿Qué necesitas? Solo necesitas mandar una carta diciendo que quieres participar en el Megafestival, indicando en qué espacio quieres participar. En el caso de los grupos de música, un CD con 3 composiciones propias y, bueno, tu hoja de vida, tu press kit. En el caso de los artistas, sobre todo fotografías y propuestas de intervención. Muy bien, algo importante también que es importante mencionar es, se lleva a cabo, hay una fecha ya destinada y el horario. Así es, el Megafestival será el 1 de septiembre entre las 3 y las 12 de la noche. Recordarles que aquellos que quieren profundizar sobre la convocatoria pueden escribir al Facebook de La Paz Culturas.
bien, muchísimas gracias, Cristina. ¿Alguna información extra, algún número de celular? Bueno, pueden tal vez enviar un WhatsApp al 706-11001. Muchísimas gracias, Cristina. Bueno, recordar a todos entonces que tienen que apresurarse porque hay un límite también y en las próximas fechas también están cerradas las inscripciones. Aprovecha entonces para poder participar y mostrar su arte este 1 de septiembre en el Parque Urbano Central. Muy bien, gracias Yubika por toda esta información. Cumplimos con la misión de brindar información tan importante para nuestros artistas y de manera anticipada hacer la invitación a toda la población para que pueda disfrutar del Megafest 2018, un festival que el año pasado contó con la participación de más de 14,000 asistentes. Seguramente este año superaremos esa cifra y podremos disfrutar de los escenarios de música, de arte, de moda y de danza. Muchas gracias, Yubinka. Es momento de ir contigo, Juan Pablo, para revisar otro sector de Hora 23. Así es, gracias Paola. Nos vamos a ocupar de un aniversario, cuarto de siglo, de uno de los momentos cumbres del fútbol boliviano. La rejilla y esa canción ya identifican al sector y al tema. Riesgos son las mayores de 65 años o menores de 2 años. Vamos con la siguiente publicación. Realiza tu consulta a nuestros profesionales invitados que ya se encuentran con Paola. Muy bien, es momento de ampliar más acerca de esta información, de esta enfermedad, la neumonía. Una enfermedad que puede ir desde casos leves hasta ser potencialmente mortal. Es momento de hablar al respecto y lo hacemos con nuestros invitados. Agradecemos esta noche la presencia del doctor Omar Hidalgo Martínez, médico neumólogo, intervencionista y fisiólogo respiratorio. Doctor, bienvenido, qué gusto. Buenas noches, gracias por la invitación. A usted, gracias por asistir al programa. Y también damos la bienvenida al doctor Vladimir Aguilera Avendaño, médico especialista en pediatría, con subespecialidad en terapia intensiva pediátrica de la Universidad Nacional Autónoma de México. Actualmente médico de planta de la Unidad de Terapia Intensiva Pediátrica del Hospital del Niño. Doctor, qué gusto, bienvenido. Buenas noches, Paula, muchas gracias por la invitación. Muy bien, es momento de abordar más este tema y seguramente tendremos muchas consultas para ambos respecto a nuestros televidentes que se comunican con nosotros a través de las redes sociales. Ya Piti hacía la invitación desde el inicio del programa. Comencemos, doctor Martínez, con usted. ¿Qué es la neumonía? Bueno, la neumonía es un proceso inflamatorio del parénquima pulmonar, ¿no? Como lo han dicho, afecta con mayor incidencia a los extremos de la vida, niños y personas de la tercera edad. En nuestro medio existen múltiples causas. El germen más frecuente que produce la neumonía es el Streptococcus pneumoniae, el cual puede llegar en forma externa o puede descender de nuestra orofaringe, en la cual vive saprofitamente. Muy bien, hablamos que desde la boca, en realidad, esta bacteria podría descender hasta los pulmones. Claro. Además, hay otros gérmenes que podrían causar esta enfermedad de la neumonía u otras causas incluso externas a gérmenes. Claro, en realidad existen múltiples causas de la neumonía. Como lo han explicado, puede ser bacteriana, puede ser viral, puede ser hasta una neumonía parasitaria o micótica, ¿no? Nosotros en nuestro medio tenemos un germen muy frecuente que es un bacilo. La tuberculosis puede crear simular una neumonía. Entonces, pero la más frecuente siempre son las bacterianas. Y de todas esas causas que originan distintos tipos de neumonía, ¿cuál vendría a ser la neumonía o las neumonías potencialmente mortales? Bueno, las neumonías se clasifican para su manejo y su diagnóstico en múltiples entidades, ¿no? Nosotros, diferentes sociedades mundiales hacen protocolos para el manejo justamente de este cuadro. Puede ser una neumonía según la Sociedad Americana de Tórax, lo que normalmente algunas sociedades locales la manejan. Es una neumonía clase 1, 2, 3, 4, de acuerdo a la complicación del cuadro. Una neumonía clase 1 puede ser por un germen común, ¿no? Que puede ser susceptible a un tratamiento ambulatorio con medicamentos beta-lactámicos que nos ayudan a erradicar justamente esto. Pero también puede haber neumonías
que pueden ir involucrando y pueden ir lesionando más el parénquima pulmonar. Nosotros hace tiempo teníamos una endemia, el 2009, que era por el virus, ¿no? Entonces ese tipo de virus producía una inflamación en el parénquima pulmonar, pero los que se encargaban de destrozarle al pulmón justamente eran gérmenes, unos gérmenes con mayor, ¿cómo podemos decir?, más difíciles de erradicar, para que nuestra población nos entienda, ¿no? Y esos gérmenes en México hicieron un estudio que posteriormente a ver que un virus debilitaba el sistema inmune, hacían que estos gérmenes desarrollen. Entre ellos estaba justamente el neumococo y el estafilococo. Muy bien, muchas gracias, doctor Martínez. Es momento de conversar también con el doctor Martínez, Hidalgo Martínez, en realidad, ¿no? Muy bien. Es momento de conversar también con el doctor Aguilera, porque mencionábamos hace un momento en la publicación de inicio respecto a la neumonía, que existen grupos de riesgo, personas mayores de 65 años y, por supuesto, los niños, más aún si estos son menores de 2 años. ¿Por qué los niños son consideradas una población de riesgo, doctora? ¿A qué se debe? Bueno, definitivamente esta población se la cataloga de riesgo por lo que representa su sistema inmunitario, su sistema de defensa, ¿no? Durante los primeros 6 meses de vida, la importancia que tiene la lactancia materna es esencial en la transmisión de anticuerpos para la defensa de los niños, pero luego de ese periodo de los 6 meses, el organismo del bebé, y peor, si un bebé no ha lactado, entonces tiene que comenzar a generar sus propias defensas, y la manera en la cual va a generar sus defensas va a ser por exposición directa a un agente, ya sea bacteriano, viral, que le condicione la enfermedad, o bien acá toma mucha importancia la aplicación de vacunas, ¿no? Y cuando hablamos de los agentes más frecuentes que pueden producir esta infección, tanto el Streptococcus pneumoniae y anteriormente también el Haemophilus influenza estaba dentro de este grupo, son 2 bacterias que son cubiertas a través de nuestro Programa Nacional de Vacunas, ¿no? Y en estos últimos años, un agente que ha causado relevancia en relación a las complicaciones de neumonía es justamente el virus de la influenza, ¿no? A partir de la pandemia que se ha generado el año 2009-2010 en México, que fue uno de los países con mayor afectación, se ha introducido lo que es la vacuna de la influenza estacional, que justamente dentro de nuestro programa nacional de inmunizaciones previene la aplicación de esta vacuna a menores de 2 años y a mayores de 60 años. Muy bien, ¿cuáles son los síntomas de la neumonía? ¿Cómo se presentan los síntomas en los niños, doctor? ¿Y estos síntomas presentan alguna diferencia respecto a los adultos? Bueno, en el caso de los niños, la forma de presentación de una neumonía, ya sea sobre todo de la neumonía bacteriana, puede darse de manera directa, es decir, que el agente infeccioso ingrese directamente a los pulmones y comience a dar la sintomatología respiratoria, o muchas veces la infección puede iniciarse en lo que es la vía respiratoria alta a través de agentes virales, los cuales pueden condicionarnos una disminución en cuanto a nuestro sistema inmunitario, y eso predisponer a una sobreinfección bacteriana, ¿no? En cuanto a los síntomas, los elementos más importantes que tenemos que considerar son fiebre, ¿sí? La fiebre nosotros la catalogamos en niños a partir de 38 grados cuando la temperatura se toma a nivel de lo que es el registro rectal, y 37,5 a partir de lo que es un registro en la región axilar, ¿sí? La oral también 38 grados es el parámetro que tomamos en cuenta. La tos y la dificultad respiratoria son los elementos que nos van a orientar en cuanto a síntomas a la presencia o la sospecha de una neumonía. En algunos casos, los síntomas de la neumonía pueden confundirse con un resfrío o simplemente una gripe. Bueno, como habíamos comentado, este puede ser un efecto confusor, porque muchas veces las infecciones a cualquier edad, pero sobre todo en los niños, puede iniciarse con un cuadro respiratorio, es decir, la presencia de moco por la nariz, la presencia de tos, tal vez molestias en la garganta, la fiebre también puede acompañar. Entonces, la manera en la cual nosotros podríamos identificar o diferenciar este cuadro sería a través de la exploración pulmonar y la auscultación en pulmones, y la presencia, pues, de ruidos diferentes a los esperados en esta zona. En este caso, los famosos estertores crepitantes. Muy bien, doctor Hidalgo, en el caso de los adultos, ¿cuáles son aquellos signos o síntomas que deben alertarnos para visitar a un médico?
De igual manera, ¿no? Nosotros vemos que los adultos, decimos adultos jóvenes y adultos mayores, tienen diferente etiología. Nosotros tenemos un sistema mucociliar, tenemos defensas específicas y inespecíficas en el pulmón. De acuerdo al daño de este tipo de defensas, se producen este tipo de lesiones. Normalmente en los adultos mayores, cuando ya tienen una determinada capacidad de defensa de ese sistema, se va a producir la neumonía. Es decir, aquellos pacientes que fuman hacen que el sistema mucociliar se enlentezca. Entonces, la bacteria va a ser fácilmente en llegar al lugar de la lesión. Bueno, la sintomatología se presenta, es igual, es un proceso infeccioso donde hay una inflamación del parénquima pulmonar en la cual puede presentar fiebre, ¿no? Normalmente ese es un cuadro. Generalmente, ¿cuánto tiempo puede durar esta fiebre? ¿Cuántos días? Generalmente empieza a las pocas horas, ¿no? Y puede durar hasta que nosotros o alguien o algún profesional en salud tome cartas en el asunto, ¿no? Puede ser de horas. Una neumonía nos puede matar en horas, ¿no? El cuadro es un cuadro, nosotros lo que llamamos tóxico infeccioso, donde existe fiebre, astenia, dinamia, no come, está cansado, ¿no? Y lo más en nuestro medio, la dificultad respiratoria, ¿no? Y esto es la que desencadena que un paciente acuda a un centro de salud. Porque en realidad una fiebre, si no llega a una temperatura muy marcada, el paciente tiende a hasta automedicarse, ¿no? Y confundir con un cuadro gripal. Normalmente cuando nosotros hacemos un examen físico ya encontramos algunos signos. Nosotros llamamos los famosos síndromes de condensación. Hacemos que esa parte del pulmoncito presenta un ruido característico, ¿no? Y con los apoyos imagenológicos laboratoriales llegamos a un cuadro y de acuerdo a eso clasificamos. Exacto, vamos a ello. Aparte de tomar en cuenta los signos, los síntomas y la exploración física, ¿qué otros exámenes se tienen que realizar para dar con el diagnóstico de neumonía? Bueno, en el cuadro de neumonía, en primera instancia, siempre es lo clínico, ¿no? Nosotros tomamos en lugares donde hay atención primaria, tomamos en cuenta los signos vitales, ¿no? La presión, cómo está la presión, la temperatura, la frecuencia respiratoria, hasta el estado de conciencia que a nosotros nos hace ver que ese paciente presenta un cuadro, más el examen físico, ¿no? Ahí cuando tenemos una presión baja, una temperatura mayor a 38.5, una frecuencia cardíaca mayor a 100 latidos por minuto, una frecuencia respiratoria mayor a 30 ciclos por minuto, ya nos desencadena este cuadro. Y con los laboratorios y el apoyo imagenológico llegamos al diagnóstico y posteriormente lo clasificamos para ver si ese paciente va a ser manejado en forma ambulatoria o ingresa a internación y más aún a una unidad de cuidados intensivos. Muy bien, en determinado momento hablábamos de los grupos de riesgo, mencionábamos a personas de la tercera edad y niños como parte de estos grupos, pero también aquellas personas, por ejemplo, que tienen otros problemas de salud o que reciben tratamientos como quimioterapia o algunos medicamentos, ¿también están considerados dentro de los grupos de riesgo para sufrir neumonía o al sufrir neumonía, doctor Hidalgo? Claro, en realidad todos esos grupos son preponderantes para hacer esta enfermedad. ¿En qué casos? Porque tienen el perfil inmunológico disminuido, ¿no? Nosotros en realidad vemos más en pacientes con enfermedades metabólicas como la diabetes, enfermedades del tejido conectivo como la artritis reumatoidea, lupus, ¿no? El cáncer en realidad sí producen cuadros de neumonía y estos pacientes tienden a producir con mayor porcentaje, ¿no? En relación a la población inmunocompetente, ¿no? Aquellos que por alguna razón han tenido un cuadro neumónico. Nosotros en nuestro país justamente tenemos muchos de estos cuadros, ¿no? Y es algo muy frecuente en realidad, ¿no? Y a eso, sumado con acá en esta región del altiplano, con la altura. Muy bien, doctora Aguilera, al iniciar el programa mencionábamos que es muy importante, aparte de hablar de la neumonía y de su tratamiento, hablar de la prevención, cómo prevenir la neumonía. Hace un momento usted mencionaba el tema de las vacunas. ¿Podríamos especificar un poco más, informar a todas las familias respecto a las características de la vacuna que va relacionado con la neumonía, desde qué edad, qué tipo de vacunas son, la aplicación, cuánto tiempo nos duran o nos protegen estas vacunas y algunos efectos adversos que tal vez podrían generar? Bueno,
El tema de las vacunas siempre es un tema muy importante y que genera mucha curiosidad y preocupación en los papás, ¿sí? En el caso de lo que representan las neumonías como tal, nosotros, bien lo ha comentado el doctor Hidalgo, somos todavía un país donde la tuberculosis es una enfermedad endémica y por ello que desde el nacimiento la aplicación de la vacuna BCG que protege frente a esta enfermedad, en sí lo que hace la vacuna es proteger frente a las formas graves de tuberculosis, que en este caso sobre todo representa la tuberculosis miliar y lo que representa la meningitis, y luego el esquema de vacunación nuestra nos protege hasta los 2, 4 y 6 meses con la aplicación de la vacuna contra el Streptococcus pneumoniae, que en el caso de nuestro esquema de vacunación nos previene contra 13 serotipos de la bacteria, y la vacuna pentavalente que nos llega a cubrir la infección contra Haemophilus influenza, ¿no? Finalmente, a partir de los 6 meses de edad se recomienda la aplicación de la vacuna de influenza estacional con un refuerzo a los 7 meses en el caso de los niños, y luego se recomienda anualmente la aplicación de esta vacuna a los grupos menores de 2 años y los mayores de 60 años, además de aquellos pacientes que puedan tener alguna condición comórbida como factor de riesgo para desarrollar una forma grave de influenza. Dentro de ellas, en el caso del grupo pediátrico, podemos hablar pacientes portadores de cardiopatías congénitas, pacientes portadores de enfermedad asmática u otra forma de hiperreactividad bronquial y toda condición que genere un estado de inmunosupresión. Dentro de esto están las colagenopatías. En los niños, aunque obviamente la incidencia es más baja, pero también tenemos casos de lupus, también tenemos casos de artritis reumatoide y los pacientes oncológicos, ¿no? En la edad pediátrica la leucemia es la enfermedad prevalente dentro de lo que representan las enfermedades oncológicas. Muy bien, ¿qué cuidados debemos tener con los niños después de la aplicación de esta vacuna y los efectos adversos que se pueden presentar? Es una pregunta que le estaremos respondiendo después de las noticias más destacadas de la jornada. Vamos contigo, Juan Pablo. Y como lo anunciaba Paola, comenzamos a revisar esas noticias. La primera dice que la Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia, con sede en Sucre, validó la tarde de este miércoles la recomendación de su sala penal para enviar una proposición acusatoria contra el expresidente Carlos Mesa por el caso Quiborax. En consecuencia, se anunció que se remitirá esa proposición a la Asamblea Legislativa Plurinacional para que sea esta instancia la que autorice o rechace un juicio de responsabilidades contra Carlos Mesa por tratarse de una exalta autoridad del Estado. Segunda información, con estas imágenes les contamos que la Alcaldía de La Paz denunció este miércoles agresiones de gremiales de la asociación denominada Santa Teresita, como lo ven en imágenes, contra 6 funcionarios ediles, luego de una manifestación que reclamaba por el retiro de anaqueles por parte de la Intendencia. El gobierno local alista acciones legales contra la dirigencia del sector, ya que se provocaron daños y, como lo observaban hace instantes, heridas a personas que estaban en las proximidades del lugar e incluso a funcionarios municipales. Tercera y última, el ex vocal del Tribunal Supremo Electoral, Wilfredo Obando, afirmó que la repostulación del expresidente, o más bien del presidente Evo Morales, es un caso cerrado y que a esa entidad no le resta debatir ni analizar nada, sino solo cumplir con el fallo constitucional que la valida. En este marco, Obando, criticado por otros sectores, consideró que este tema ya es un caso totalmente resuelto. Muy bien, dejábamos pendiente la respuesta acerca de los cuidados que debemos tener con nuestros niños cuando reciben la vacuna para protegerse de la neumonía y los efectos adversos que esta podría generar. Doctor Aguilera. Bueno, en el caso de la vacuna contra el Streptococcus pneumoniae o la vacuna pentavalente que nos protege, dentro de las enfermedades que protege está la infección contra Haemophilus influenza.
los cuidados son los que se generan habitualmente con todo tipo de vacuna. Nos puede producir reacciones febriles, nos puede producir dolor en la zona de la aplicación o algún tipo de reacción en la misma piel o eventualmente algún riesgo de infección. Otro tipo de complicaciones más severas, pues descritas, son extremadamente raras, ¿no? ¿Qué es lo que se recomienda hacer para este caso? De manera preventiva, la administración de algún medicamento para control de la fiebre o dolor, como puede ser el paracetamol, es una alternativa que nosotros utilizamos. La recomendación es la aplicación o el inicio de la administración del paracetamol unas horas después de la administración de la vacuna, durante por lo menos 48 horas, ¿no? El día de la aplicación de la vacuna y al día siguiente. Estos efectos adversos, los más comunes, ¿hasta cuánto tiempo después de la aplicación de la vacuna se podrían presentar? Habitualmente en las primeras 24-48 horas, como estamos comentando. Esa respuesta y reacción es muy variable entre cada paciente. Puede haber algún paciente que simplemente no presente ningún tipo de reacción ni síntomas, que es lo habitual, ¿sí? Y en algunos pacientes se pueden presentar estas reacciones secundarias leves que estamos comentando. Muy bien, llegan varias consultas a través de nuestras redes sociales para nuestros especialistas. Piti, vamos contigo. Así es, Paola, ya tenemos consulta. Nos escribe Vico Menachi, nos dice: tomar medicamentos que corten la tos puede ser causante de neumonía. Doctor Hidalgo. Sí, en realidad la tos es un estímulo que trata de permeabilizar la vía. En realidad yo como neumólogo actualmente no utilizo algún antitusivo en jarabe u otro, por el simple hecho de que atenuamos la sintomatología, ¿no? Entonces el cuerpo quiere ventilar, quiere permeabilizar la vía, y eso es lo que no lo dejamos con los antitusivos. Eso es algo muy, bueno, desde mi punto de vista es algo muy delicado de expresar en este momento, ¿no? Gracias, doctor. Continuamos con más consultas. Nos escribe Danis Vargas, nos dice: ¿el fumar una vez al día puede provocar neumonía? Bueno, doctor Hidalgo. El fumar es un hábito malo, en primer lugar. Un paciente que fuma 3 cigarrillos al día por 3 años consecutivos, ya existe algún compromiso de la pequeña vía aérea. Eso en la parte de fisiología pulmonar, y por ende lesiona el sistema mucociliar, una defensa del pulmón, ¿no? Enlentece. Entonces esto predispone a que él en el futuro tenga algún evento infeccioso, y en este caso la neumonía. Perfecto, muchas gracias, doctor. Ahora vamos con una consulta para el doctor Aguilera. Nos escribe Carla Karen Arce, dice: buenas noches, a mi hijo hace un año atrás le dio laringobronquitis grado 2 y tos, lo internaron 3 días y le dieron de alta. Ahora está con tos y cuando está durmiendo es como si su garganta jugara con flemas. Y pues no sé qué serán las causas de su tos que sea tan constante, ya que mi hijo tiene casi 2 años y ya lo llevé a todo centro de salud y hospitales y no me dicen nada. ¿Esto sería neumonía? Bueno, muchas gracias. Probablemente de lo que estamos hablando es de una laringotraqueobronquitis, que es un cuadro infeccioso que se presenta en la edad preescolar. El origen puede ser tanto viral como bacteriano. Todo proceso inflamatorio de vía respiratoria alta o baja, muchas veces, si el cuadro llega a ser muy severo, puede dejar secuelas dentro de lo que representa la vía respiratoria, y ahí es cuando nosotros manejamos el concepto de hiperreactividad bronquial, es decir, la vía aérea baja, sobre todo, es muy sensible, y la exposición a un nuevo proceso inflamatorio infeccioso puede condicionar a este tipo de síntomas. La otra situación que es importante, cuando hablamos de rinofaringitis aguda o resfrío, tanto en adultos, pero sobre todo en niños, un síntoma que se manifiesta durante varios días es la tos. ¿Sí? Y muchas veces esta tos puede durar 7 días, incluso llegar en algunos casos hasta 14 días, y muchas veces es causa de consulta frecuente, ¿no? La presencia de la tos
y muchas veces pues algunos padres que buscan la necesidad de utilizar algún medicamento antitusivo, que ya lo ha comentado el doctor Hidalgo, sobre los pros y los contras, ¿sí? La recomendación que yo le puedo dar a la señora es que definitivamente requiere una valoración con el médico pediatra para valorar y auscultar esos pulmones y definitivamente en ese momento determinar si hay la posibilidad de que el cuadro se relacione con una neumonía. Muy bien, gracias a todos nuestros fieles seguidores de Hora 23 por participar a través de las redes sociales. Continuamos desarrollando este tema de la neumonía. Doctor Hidalgo, revisábamos la prevención de la neumonía en el caso de los niños. En los adultos, aparte del tema de las vacunas, de evitar el consumo excesivo de cigarrillos, ¿qué otras acciones preventivas podríamos tener para evitar enfermarnos con lo que es la neumonía? Acciones que a veces pueden ser importantes de llevarlas a cabo en nuestra vida cotidiana. Claro, es sencillo, son los hábitos higiénicos dietéticos, ¿no? El lavarse las manos, el estornudar tapándose la boca, el ventilar la casa, hacen que estos grados de infección disminuyan. En el simple hecho del 2009, el simple hecho de cuando apareció el H1, el lavarse las manos redujo, ¿no?, la incidencia de infecciones respiratorias altas y bajas y los procesos diarreicos, ¿no? Y la dieta, nosotros tenemos por lo menos acá en Bolivia una dieta rica en carbohidratos. Tenemos que tener una dieta más balanceada y eso es lo que nos ayuda. Y más aún, la fluidificación, ¿con qué? Con el consumo de líquidos. Eso es muy importante. Muy bien, después de esas medidas de prevención es momento de pasar al tratamiento de la neumonía. Doctor Hidalgo, ¿cuál es el tratamiento y de qué depende su elección? ¿Existen distintos tipos de tratamiento? Claro, existen distintos tipos por los grados de neumonía. Justamente estos protocolos se han hecho para que muchos de nuestros colegas manejen en forma similar los cuadros, ¿no? Una neumonía clase 1 o 2 pueden ser manejados en forma ambulatoria. En este caso utilizamos un tratamiento empírico, lo que nosotros llamamos, sin determinar el tipo de germen que nos está afectando, ¿no? Ahí utilizamos un beta-2, un beta-lactámico, ¿no?, más un macrólido que podemos utilizar, que nos ayuda a determinar algunas cepas que antes lo llamábamos para gérmenes atípicos. En una neumonía clase 3, cuando un paciente ya está internado, ya tenemos que ubicar el tipo de germen. Entonces ya se hace un tratamiento más específico al germen. Y en un clase 4, en un paciente que ya está en terapia intensiva, tomar algunas medidas. Justamente yo como neumólogo intervencionista realizamos broncoscopías y determinamos el tipo de germen que está produciendo este tipo de lesión. Ahí ya ve otro tipo de germen. En otra clasificación de las neumonías las clasificamos en dos, normalmente en los adultos, ¿no?, adquiridas en la comunidad, que tienen un tipo de flora diferente, y las neumonías intrahospitalarias, que tienen un tipo de germen diferente, que son más agresivos, y determinamos un tratamiento de amplio espectro justamente para erradicar estos gérmenes de acuerdo a lo que nosotros encontramos en los cultivos. Muy bien, en el caso de los niños, doctor Aguilera, ¿qué tratamiento se aplica? Bueno, el abordaje en los niños también está relacionado más que con el grado, un elemento muy importante que nosotros consideramos es el grupo de edad, ¿sí? Hablar de los menores de 3 años, la frecuencia de neumonías es mayor con lo que representan agentes virales y el Streptococcus pneumoniae. Dentro del grupo de la edad preescolar de 3 a 5 años, las infecciones bacterianas, dentro de ellas el Streptococcus pneumoniae todavía es el agente predominante, y en unas formas más graves el Staphylococcus aureus, que es otra bacteria muy agresiva, puede condicionarnos la infección. Y finalmente, en la edad escolar hay que tomar en cuenta a los agentes denominados atípicos, que son agentes que generalmente su forma de transmisión puede ser en ambientes cerrados, ambientes hacinados, y que de alguna manera en este grupo de edad la prevalencia de este tipo de infección es más alta, ¿sí? El tipo de tratamiento antibiótico, además orientado por el grupo de edad, también se determina por la gravedad del cuadro, eso sí, ¿no? El tratamiento de primera línea que se utiliza aún en nuestro medio para lo que representan las neumonías adquiridas en la comunidad es la penicilina, ¿sí? Siempre y cuando el paciente requiera ser ingresado o internado en el hospital, ¿sí?
¿sí? Un elemento importante que nosotros consideramos dentro de una de las herramientas clínicas a la hora de valorar a aquel paciente que requiere internación es la saturación de oxígeno, ¿no? Y para eso se maneja lo que es la oximetría de pulso y manejamos como punto de corte dentro de nuestro medio, acá en la ciudad de La Paz, una saturación por debajo de 86%, ya se puede catalogar a un niño que requiere apoyo de oxígeno y esa sería la causa de su internación, y en estos pacientes el tratamiento de primera línea habitualmente es la penicilina, ¿sí? Como forma ambulatoria podemos utilizar la amoxicilina como tratamiento de primera línea, y en los casos graves que no responden luego de 48 horas a un tratamiento con penicilina, las cefalosporinas de tercera generación son el tratamiento antibiótico que habitualmente se utiliza. Muy bien, muchas gracias, doctora Aguilera. Doctor Hidalgo, en caso de no ser tratada a tiempo o no ser bien tratada la neumonía, ¿qué complicaciones se podrían presentar? Bueno, al no ser tratada a tiempo, fácilmente puede llegar a un problema de sepsis, una infección generalizada, y en este caso puede ser de foco pulmonar, y por ende producir la muerte, ¿no? O sea, nos referimos a que las bacterias de los pulmones podrían llegar hasta la sangre y contaminar todo el organismo. Sí, es fácilmente esto. Y más aún, ahora, de acuerdo al tipo de germen, normalmente nosotros los dividimos en gérmenes que pueden hasta lesionar al pulmón creando abscesos. Abscesos son zonas de infección, de pus, donde ya es algo más complejo su erradicación y llegan al acto quirúrgico. Otro evento, una complicación algo más frecuente, es el derrame pleural. En el espacio pleural que tenemos entre el pulmón y la caja torácica existe un líquido. Este líquido tiende a infectarse y por el efecto inflamatorio acumularse. Entonces, esto produce mayor lesión en el parénquima pulmonar y llega a un acto quirúrgico. Muy bien, doctor Hidalgo, ya para finalizar le pido que podamos emitir las recomendaciones generales para toda la población y más aún en esta época que nos encontramos con bajas temperaturas. Bueno, cada recomendación, por lo menos en las personas que tienen algún evento de comorbilidad, alguna enfermedad de base, como nosotros llamamos, nosotros vivimos en esta zona, en zona minera, entonces justamente esto hace que en este tipo de pacientes tengamos mayor porcentaje a presentar cuadros infecciosos agudos, ¿no? Pueden ser altas o bajas. Una neumonía es algo ya, una complicación mucho más mala, podemos comentar. ¿Por qué? Porque normalmente este tipo de pacientes ya tienen un proceso inflamatorio que condiciona que esto se produzca. Por eso nosotros tenemos que tener un cuidado higiénico dietético muy radical, podemos decir, además de que no se automediquen, ¿no? Consulten a un profesional para que ellos deriven a las entidades correspondientes, ¿no? Desde un policlínico hasta un hospital de tercer nivel en nuestro medio. Muy bien, es importante evitar la automedicación porque esto puede empeorar todo el cuadro de una neumonía o de cualquier otra enfermedad. Doctora Aguilera, lo mismo para usted, las recomendaciones para todos los padres, el cuidado que deben tener con los niños, esta época que nos encontramos en pleno invierno y además donde los niños retornan a clases, retornan a las guarderías y puede presentarse un caso de neumonía en el grupo o en los grupos de niños que asisten a estos centros. Bueno, definitivamente el primer elemento dentro de lo que representa la prevención, lo comentaba el doctor, son las medidas higiénico-dietéticas y dentro de esto el lavado de manos, que es muy importante y tiene que representar un hábito que desde la casa se le tiene que inculcar a los niños. Por otro lado, las vacunas son sumamente importantes. Todo niño debe de cumplir su esquema de vacunación, no solamente dentro de lo que representan los primeros 2 años de vida, sino también los refuerzos correspondientes de acuerdo a lo que indica las cartillas de vacunación. Cuando tenemos un paciente ya con síntomas respiratorios, bien comentamos, muchas veces el cuadro puede solamente relacionarse con un resfrío, entonces la recomendación frente a ello es evitar la automedicación. Pero dentro de este aspecto, yo creo que si algo sí se puede intentar manejar, por lo menos con una dosis inicial, es el control de la fiebre, ¿no? El control de la fiebre, el objetivo, y eso es muy importante que quede claro para los papás, es generar
un cierto grado de confort en el niño mientras transcurre el proceso de infección. Pero tan pronto realizamos el control de la fiebre, es muy importante que ellos acudan a la valoración con el médico de cabecera de la familia o el médico pediatra para pues valorar y considerar si el cuadro solamente es un resfrío o estamos frente a un resfrío con complicaciones, y dentro de ello podemos hablar de cuadros de otitis, de sinusitis o en este caso la neumonía, el tema del día de hoy. Muy bien, doctor Vladimir Aguilera Avendaño, médico especialista en pediatría y con subespecialidad en terapia intensiva pediátrica. Gracias por toda la información, ha sido un gusto. Muchas gracias, Paula. Igualmente agradecemos por toda su intervención al doctor Omar Hidalgo Martínez, médico neumólogo, intervencionista y fisiólogo respiratorio. Doctor, hasta otra oportunidad. Qué gusto. Gracias por la invitación. Muy bien, nos damos una pausa y ya volvemos con más de Hora 23. Recuerde que estaremos hablando del uso y los riesgos que puede generar la aplicación de ácido hialurónico, en muchas ocasiones usado como un tratamiento estético. Ya volvemos. Continuamos con más de Hora 23 y cambiamos de tema. Hablaremos acerca de los usos y peligros del ácido hialurónico. Los invito ya a participar de la siguiente publicación. El ácido hialurónico es uno de los tratamientos que más se está poniendo de moda por la facilidad de aplicación y sus buenos resultados, pero como todos los tratamientos, tiene sus riesgos. Así es, como lo mencionaba Piti, tiene sus riesgos. Como todo tratamiento puede tener sus pros y sus contras, y el uso de ácido hialurónico es un tratamiento que cada vez se pone más de moda, no solamente entre famosos, entre celebridades, sino es cada vez más accesible para el público en general. Y debido a esta popularidad es que muchas personas deciden hacerse un retoque para eliminar algunas arrugas o luchar contra la edad con la aplicación de este producto. Pero esta noche vamos a hablar acerca justamente del tema del uso, de la aplicación del ácido hialurónico y los riesgos que esta puede tener. Y lo hacemos con nuestro invitado, el doctor Johnny de la Riva, médico dermatólogo con especialidad en cirugía dermatológica y estética. Doctor, bienvenido. Qué gusto. Paula, buenas noches. Y como siempre agradecido aquí, sobre todo con la finalidad de informar un poco sobre todos estos conceptos de rejuvenecimiento, belleza, ácido hialurónico, todo lo que está de moda hoy en día. Al inicio del programa, estaba viendo el programa en mi casa cuando tú dijiste: ¿quién no quiere envejecer? Todos tenemos miedo de envejecer. Así es. Y tal vez es uno de los Luchamos puntos contra la edad. importantes que vamos luchando contra la edad, contra el tiempo, y queremos retardar nuestro reloj biológico para poder vernos mejor, tal vez sentirnos mejor, mejorar nuestra autoestima y, bueno, ir envejeciendo progresivamente de acuerdo a nuestra edad. Y con un tratamiento que cada vez se pone más de moda y es de más accesibilidad, de mayor accesibilidad para toda la población, sin duda es importante informar. Por ello, doctor, partamos de cero. ¿Qué es el ácido hialurónico y cuál es su aplicación? ¿Para qué se lo usa en salud o en estética? Bueno, en realidad el ácido hialurónico es un producto, voy a hablar con un lenguaje sencillo para que la gente no médica nos pueda entender. Perfecto, y mejor podamos que así sea. Llegar a toda la población y se pueda informar. Es un producto que se utiliza, es un derivado de ciertos tipos de animales. De la cresta del gallo, por ejemplo, se obtiene el ácido hialurónico, de la aleta del tiburón, y este producto biocompatible se inyecta desde el punto de vista estética para intentar rellenar, voluminizar y detener un poco el proceso de envejecimiento. Entonces, las aplicaciones del ácido hialurónico son muchas. En 1936 comenzaron los estudios del ácido hialurónico, donde obtenieron este ácido en el humor vítreo de los animales de las vacas. Entonces ahí se dieron cuenta que tenía ciertas utilidades. Lo utilizan muchos médicos para, por ejemplo, curar las úlceras por decúbito o presión. Se utiliza, los traumatólogos utilizan también bastante este producto para mejorar la parte articular que se va desgastando el líquido sinovial. Entonces tiene muchas aplicaciones. Y en estética, por supuesto, ha revolucionado porque existen
muchos productos, muchas marcas, y eso sí tenemos que tener en cuenta. Eso es muy importante, Paola, destacar que también existen productos de dudosa procedencia que pueden causar un daño irreparable en nuestra piel. Y cuando hablamos de salud debemos tener mucho cuidado con todo ello. Doctor de la Riva, en el tema de estética, generalmente, ¿cómo se aplica este ácido hialurónico? De forma resumida, si podríamos describir un poco el proceso y cuáles son aquellas regiones donde se aplica con frecuencia. Bueno, el ácido hialurónico viene en unas jeringas descartables, ya prellenadas, donde la mayoría de la gente trata de rellenar el surco nasogeniano que se va formando. Entonces, ahí es una de las aplicaciones para voluminizar la región malar. Se aplica en el relleno de labios. ¿Quién no quiere tener unos labios como Angelina Jolie? Hay gente que le gusta tener los labios carnosos o tener los labios delgados. Entonces, principalmente se aplica en esas regiones. También se usa para relleno de glúteos y otros lugares donde también ha sido su uso controversial, porque se utilizan otro tipo de rellenos que no son hialurónicos, sino pertenecen a otro grupo de sustancias inertes que pueden causar daño definitivo y cicatrices para toda la vida. Muy bien, tomamos en cuenta que en muchas ocasiones se ha visto algunas consecuencias graves que se pueden generar por la aplicación del ácido hialurónico. Exactamente, ¿a qué especialidades o a qué especialidad del área de la salud le compete la aplicación de este producto? Bueno, en realidad los médicos que se forman, estamos hablando de médicos dermatólogos, estamos hablando de cirujanos plásticos, incluso algunos médicos estéticos que hacen una subespecialidad mínima de 3 años. No estamos hablando de subespecialidades de 6 meses, porque sí hay en la Argentina, en otros lugares donde te ofrecen cursos y te enseñan a colocar ácido hialurónico. Tú vas 1 o 2 semanas, te dan una carga horaria, dice, ha estado usted asistido a nuestra clínica durante 20 horas de aplicación de ácido hialurónico, y te dan hasta un certificado. Eso creo que no es correcto. Tienes que hacer una subespecialidad, tienes que formarte y aprender el uso. Y sobre todo, me acuerdo mucho lo que decía uno de mis profesores en la residencia en el Brasil. Primero, antes de aplicar o hacer un procedimiento, primero tienes que aprender a tratar las complicaciones. No es directo ir a aprender, quiero aplicar y hacer este procedimiento. Si nosotros sabemos tratar las complicaciones de lo que estamos haciendo, por supuesto que vamos a tener mayor confianza y seguridad que cuando ocurra una complicación médica podemos resolverla a tiempo. Entonces, es algo muy importante, se necesita conocimiento, práctica, subespecialidad, y eso compete al campo de la medicina, ¿no? Muy bien, ¿qué aspectos se deben tener en cuenta, doctor, para la aplicación del ácido hialurónico? Bueno, en realidad, el ácido hialurónico es muy utilizado. Existen buenos productos. Yo utilizo ácido hialurónico en algunos casos. Yo soy fanático, por ejemplo, del injerto autólogo de grasa. A mí me gusta rellenar con la propia grasa, voluminizar la piel, pero cuando la grasa no es apta para ser rellenada por factores de edad, genética u otros factores, entonces el ácido hialurónico viene también. El ácido hialurónico nos ayuda a retener el agua y a rehidratar, estimulando la formación de colágeno. O sea, hay muchas funciones para retardar los factores intrínsecos y extrínsecos que va apareciendo en el envejecimiento de nuestra piel. Y respecto al paciente, doctor, ¿qué aspectos se deben tener en cuenta para saber si es posible o no aplicar el ácido hialurónico? ¿En qué casos, por ejemplo, no es posible? Bueno, hay pacientes que rechazan este producto, o sea, pueden formar granulomas, se llaman, cuando existe una reacción de cuerpo extraño en el organismo, se van formando unos granulomas por la aplicación de ácido hialurónico. Y uno no puede saber, no puede decir este paciente no me va a hacer este tipo de reacción o me va a hacer. No es posible, digamos, determinar, pero sí existen complicaciones hasta con el ácido hialurónico más fino. Es por eso que la experiencia, uno tiene que evaluar muy bien al paciente si realmente necesita. Yo veo, por ejemplo, no tanto aquí en La Paz, he visto muchos pacientes de Santa Cruz, jovencitas de 23, 24 años, se están poniendo ácido hialurónico, se están haciendo láser, radiofrecuencias y otros equipos
que dañan su piel. ¿Por qué? ¿Qué es lo que hace, por ejemplo, una radiofrecuencia? Produce un daño interno y nuestro organismo intenta reparar ese daño promoviendo la formación de colágeno. Pero a los 24 años no necesitamos eso. No necesitamos hacer ese tipo de tratamientos, pero claro, como han proliferado varios spas que ofrecen tratamientos de belleza, la gente lo hace. Entonces, el médico tiene la obligación de decir, personas a partir de los 35, 40 años, donde ya se ve el proceso de desgaste, envejecimiento y todo el factor que vamos viendo a medida que va pasando el tiempo, es necesario reponer, revitalizar los tejidos, rehidratar esa piel internamente, entonces se puede colocar un ácido hialurónico. Vamos a un caso específico, por ejemplo, mujeres embarazadas pueden recibir aplicación de ácido hialurónico. Mujeres embarazadas no deben recibir nada, ni ácido hialurónico, ni radiofrecuencia, ni láser, nada. Simplemente eso tiene que esperar, y eso después del embarazo tiene que esperar un tiempo hasta que todo vuelva a la normalidad para poder hacer un tratamiento, digamos, si quiere, de mejorar su figura después del embarazo. Muy bien, en pantallas vemos un poco acerca de la aplicación de este producto del ácido hialurónico. Vemos cómo se aplica en este caso en los labios. Doctor de la Riva, ¿cuáles son aquellos efectos que se pueden presentar tras la aplicación del ácido hialurónico considerados como frecuentes o normales, si así podríamos llamarlos? ¿Y cuáles son aquellos riesgos que ya podrían generar consecuencias graves a la salud? Bueno, aquí estamos viendo, por ejemplo, la aplicación para voluminizar el labio inferior y darle una armonía a ese labio. Pero este ácido hialurónico o este producto que se está colocando en este paciente puede reaccionar y formar unas durezas, se llaman granulomas de cuerpo extraño, que el ácido hialurónico se endura y se sienten como unas pelotas en el labio inferior y que después es necesario extraerlas quirúrgicamente. Entonces es un riesgo que te puede deformar toda la vida. Evidentemente queda muy bonito. Hay personas que, por ejemplo, intentan rellenarse el labio, pero lo primero que tenemos que observar ahí es la dentadura. ¿Por qué el labio? ¿Por qué ha habido una atrofia de ese labio? ¿Por qué ha ido disminuyendo el volumen? Puede ser que por los procesos dentales o la pérdida de ciertas piezas dentarias hayan causado una atrofia y una retracción del labio. Entonces es importante ver la parte interna, primero ver la dentadura y después ver ya la parte externa donde podemos modelar o mejorar esos labios. Sin duda es muy importante, y si queremos un tratamiento efectivo con resultados estéticos muy positivos, es importante, doctor de la Riva, acudir a centros especializados con profesional cualificado en estos casos, en estos procedimientos como es la aplicación del ácido hialurónico. Recientemente conocemos de una noticia respecto a una demanda que se da por consecuencias surgidas tras la aplicación del ácido hialurónico. Tenemos algunas imágenes sobre las cuales usted podría describirnos cuál es la posible consecuencia que se ha generado en este caso. ¿A qué se puede deber esta consecuencia? ¿Qué es lo que vemos en este instante, doctor de la Riva? Por ejemplo, una complicación muy frecuente de estos productos cuando se inyecta en ciertas áreas y pegan algunas arterias que van a irrigar nuestra piel, entonces obstruyen la circulación y esa piel, al no estar irrigada, va muriéndose, y eso ahí se forma una necrosis. Posterior a la necrosis se va formando una cicatriz. Entonces se tiene que resolver esos problemas a tiempo. Existen algunos procedimientos, aplicaciones de ciertas enzimas como la hialuronidasa, que vamos a decir que diluye un poco el ácido hialurónico para no provocar estas complicaciones más serias, pero como decía al principio, primero tenemos que aprender a tratar las complicaciones para luego aplicar con mayor seguridad y confianza en este tipo de problemas. En este caso, por ejemplo, entonces estaríamos viendo una necrosis que se generó en la piel tras la aplicación, una mala aplicación de ácido hialurónico. Sí, y a veces, por ejemplo, en ciertas áreas, yo no soy partícipe de aplicar el ácido hialurónico, por ejemplo, en el área de la nariz, para levantar la punta nasal. Eso ya compete al cirujano plástico que pueda respingar quirúrgicamente. El ácido hialurónico se ha vuelto famoso porque dice: nariz sin cirugía, en 2 minutos te levantan la punta nasal, te enrectan el dorso nasal para que las personas que son un poquito loritas se vea el tabique recto. Entonces ahí nació la función del ácido hialurónico y muchos lo promocionan así.
sin cirugía, nariz bonita en 2 minutos, que esos 2 minutos después te puede costar la vida, te puede deformar para siempre. Por eso no soy partícipe de la utilización. Eso debe ser encaminado a un especialista, tanto cirujano plástico, otorrino, competente, que pueda hacer una cirugía correctiva si es que existe un defecto que la persona quiere mejorar. Pero el ácido hialurónico estos tipos de productos van siendo promocionados con esa finalidad de ser procedimientos cortos, con buenos resultados, que en muchos casos sí se los puede ver. No te voy a mentir, he asistido a muchos congresos donde ves resultados fantásticos. Hay congresos específicos de aplicación de ácido hialurónico, donde te muestran, te hacen lifting, levantamiento y rejuvenecimiento completo con altas cantidades de ácido hialurónico. Es por eso que uno tiene que aprender también de ese tipo de procedimientos. No los comparto, pero sí los conozco y muchas veces los aprendo. Muy bien, doctor, nos enfocamos un poco en esta noticia reciente, donde usted mencionaba que lo que vemos es bueno, no lo que vemos en este momento, vamos a pedir que nos coloquen las fotografías anteriores. Usted mencionaba que esta es una necrosis que se dio tal vez por una posible mala aplicación de ácido hialurónico. En este caso, como usted ve en la fotografía, ¿es posible que este proceso que surgió sea reversible? ¿O esta complicación es totalmente irreversible? ¿Cuál sería el tratamiento? Aquí es lo que tenemos que intentar, bueno, acá, por ejemplo, es revitalizar ese tejido, ir mejorando. Evidentemente ese paciente va a necesitar una cirugía por un cirujano plástico reconstructivo más adelante, pero lo que se ha hecho al principio es detener el proceso necrótico, que eso vaya avanzando. Se va mejorando la irrigación del área. Tengo conocimiento que se lo llevó al paciente a la Argentina, donde se le hizo algunos procedimientos para intentar revitalizar y la necrosis no sigue avanzando. Una vez que se detiene eso, ya vamos a la parte de la cicatriz, empezar a tratar la parte cicatricial y posteriormente, una vez que se ha tratado todo eso, ya se verá si habrá una evaluación médica donde se intentará recuperar o hacer una cirugía reconstructiva para mejorar y este paciente pueda volver otra vez a retomar sus actividades, porque no es fácil. Yo me pongo en el lugar del paciente y también me pongo en el lugar del médico. Entonces, como ser humano, no soy juez, no voy a juzgar a nadie. Mi función ahora es de médico, de hacer una evaluación, de intentar ayudar, de hacer con la experiencia y todo eso, de dar ideas para que esto se pueda mejorar. Esa es la función como médico. Entonces, no estoy aquí para juzgar a nadie si ha habido mala práctica, porque tú sabes que las redes sociales a veces viralizan muchas cosas y, en fin, no conocen el verdadero contexto de qué puede haber pasado. Sí, se conocen hipótesis, evidentemente, de lo que puede haber pasado, pero no estamos seguros. Entonces tenemos que tratar de solucionar este problema, ayudar y humanizarnos como seres humanos. No podemos juzgar porque a todos los médicos nos puede pasar. Eso es lo que yo conversaba con mis colegas. Los médicos estamos sujetos a muchos riesgos, pero no podemos dejar de ejercer la medicina, que es algo que nos apasiona, por los riesgos que podemos correr, por una complicación médica que puede sucedernos. Así es, doctor de la Riva, muy lindas las palabras que usted emite, muy correctas, además muy sabias. Y ahora que estamos hablando acerca de la aplicación del ácido hialurónico y los riesgos que se puede tener, usted mencionó que hay muchas cosas que pueden jugar un papel importante para que se genere una complicación tras la aplicación del ácido hialurónico. Por ejemplo, algunos cuidados que el paciente debería tener y si no los cumple podría generar un riesgo, una consecuencia. Por supuesto que sí, porque lo primero que yo en mi práctica médica hago cuando voy a aplicar ácido hialurónico es mostrarle al paciente el producto, darle la caja del producto, porque eso es lo correcto y esa es lo que les puedo aconsejar a los colegas que empiezan a hacer este tipo de tratamientos. Utilizar productos de muy buena calidad, darle al paciente la caja, porque ahí tienes el lote, la fabricación, y siempre guardar un poquito de eso hasta que vuelva el paciente y que el procedimiento se haya realizado correctamente. Porque puede haber una falla en el ácido hialurónico.
o en los otros productos. Entonces, eso en otros países se lo manda a analizar para ver si ha sido eso lo que ha reaccionado. Ya se hacen unos peritajes que lamentablemente en nuestro país no tenemos. Entonces, creo que debemos tratar de hacer las cosas ordenada correctamente para no tener ese tipo de complicaciones. Después de la aplicación del ácido hialurónico por parte del profesional, ¿qué tipo de controles, cuántos controles y por cuánto tiempo se debe realizar? Se aplica el ácido hialurónico, se recomienda al paciente no hacer esfuerzos físicos, principalmente. Por lo menos... Bueno, vamos a pedir que presten atención todas las personas porque ahora nos estamos enfocando también en los cuidados que deben tener los pacientes que se someten a la aplicación del ácido hialurónico. Claro, no hacer esfuerzos físicos, esa es una de las recomendaciones principales, por lo menos durante 2 días. Porque se ha visto, cuando hay personas que se aplican el ácido hialurónico y se van al gimnasio. Entonces, al día siguiente hay hematoma, hay edema, puede haber una complicación, entonces ya sale fuera de contexto de cierto tipo ya y tenemos que ver otras responsabilidades.